tardes a todos, gracias por la presentación. Voy a presentar al grupo en primer lugar, ¿vale? Para que sepáis quiénes somos. Bueno, yo soy Rebeca y estamos en el CICUS. El grupo nuestro está formado tanto por físicos como por químicos. El otro IP del grupo, el otro investigador principal es Ángel Piñeiro, que hoy no está aquí, pero también él es físico, yo soy química. Y los estudiantes que tenemos ahora mismo, pues más o menos tenemos la mitad y mitad. Tenemos mitad físicos, mitad químicos. Tenemos también un César, es desarrollador de software. Y bueno, somos un grupo pequeño, pero consumimos bastantes recursos. Aparte del tiempo que estáis esperando en las colas, es culpa nuestra. ¿Quién nos financia? Tenemos proyectos del Ministerio, proyectos de la Xunta de Galicia, y también quería comentar que fundamos una empresa, Ángel y yo, en el 2015, hace ya 8 años, y la empresa se llama Endius, es el logo que tenéis ahí arriba. Esta empresa también nos financia a 2 estudiantes de doctorado, 2 doctorados industriales los tenemos financiados a través de esta iniciativa. ¿Qué investigamos? ¿Cuáles son nuestras líneas principales de investigación? Bueno, primero comentaros cuál es el problema que intentamos resolver antes de presentaros las líneas. Hacemos investigación básica, pero bueno, al final la investigación básica pues debe ir dirigida hacia ayudar a entender un problema o ayudar a resolverlo. Y en donde nos movemos nosotros pues es en este triángulo que le pusimos nosotros el nombre, el triángulo de Caín le llamamos, porque conecta tanto cáncer como infección como envejecimiento. Y a pesar de que en principio podáis pensar que son patologías o enfermedades muy diferentes, en realidad pues son mucho más parecidas de lo que parecen. Tienen algo en común, que es la inflamación crónica, y además, si vamos más a nivel molecular, algo común que tienen estas 3 patologías es la membrana celular. No voy a entrar en términos demasiado específicos ni nada de eso, únicamente pues, para que todo el mundo pueda entenderlo. Recordáis lo que es la membrana celular, seguramente de las clases de biología o de primaria. La membrana celular es la parte que recubre el exterior de la célula. Si pensamos en una naranja, por ejemplo, podemos quedarnos con que es la piel de la naranja. Y esa piel, esa membrana celular, es diferente en función de, por ejemplo, si tenemos una célula sana o una célula cancerígena. O bien, si estamos viendo una bacteria o una célula de mamífero. O también cuando una célula envejece, su membrana celular se ve alterada. La membrana celular está formada por un montón de cosas, principalmente lípidos, fosfolípidos, hay también proteínas, pero nosotros en donde nos focalizamos en nuestra investigación es justamente en los lípidos, en la parte de lípido, de lipidómica. Estos lípidos son distintos, ya digo, cuando tenemos, por ejemplo, si os fijáis ahí arriba, en una célula de bacteria y una célula de mamífero, veis que hay diferentes colores, o sea, cada color se corresponde con una estructura de un lípido, que no voy a entrar ahí, ¿vale? No voy a entrar en estructuras moleculares, pero eso, quedaros con la idea de que los lípidos que tiene una bacteria son distintos de los lípidos que tiene una célula de mamífero. Y lo que veis ahí abajo también en el semicírculo es la parte, lo que sería una célula de mamífero comparada con una célula de cáncer. Si os fijáis, por ejemplo, en la célula de mamífero hay mucho azul, que es un lípido neutro, y ese azul desaparece en la célula de cáncer y aparece más verde, que es un lípido aniónico, adquiere carga negativa. Entonces, bueno, lo mismo pasa con el envejecimiento. Si tenemos algo que es diferente en un patógeno o en algo patológico que es diferente a un organismo sano, pues ahí ya tenemos una diana terapéutica. Las membranas celulares no son dianas terapéuticas clásicas. Normalmente la gente va más a proteínas o a ARN, ADN. La membrana celular es una diana terapéutica que se está empezando pues, a tener más en cuenta en los últimos años. Hasta hace poco simplemente se trataba eso, como en una envoltura celular, no era importante, pero cada vez se está viendo más, gracias a la lipidómica, pues que la membrana celular tiene mucha más importancia de lo que parece. Entonces, ¿cuáles son nuestras líneas de investigación? Ahora que entendéis el problema y qué es lo que pasa con la membrana celular, nosotros intentamos encontrar maneras de cargarnos a estas membranas, pues bien, con estrategias químicas, es decir, encontrar compuestos químicos que puedan destruir selectivamente estas membranas, dejando inalteradas las sanas, o bien con métodos físicos, por ejemplo, aplicando una radiación, ultrasonidos. Esa diferencia en composición tiene como consecuencia que altera las propiedades mecánicas, con lo cual, si encontramos frecuencias o herramientas que puedan destruir selectivamente las patológicas frente a las sanas, también encontraríamos nuevas terapias para estas enfermedades.
Y por último, el tercer bloque en el que trabajamos también pues es cómo poder restaurar la composición lipídica sana. Es decir, si entendemos que los lípidos cambian cuando nos enfermamos o cuando nos hacemos mayores, pues deberíamos encontrar maneras de poder restituir esa composición lipídica con terapias de reemplazamiento de lípidos, por ejemplo. Y en esta última parte, sería el bloque este de la derecha, en el bloque 3, trabajamos también con compuestos que se llaman, bueno, ciclodestrinas, probablemente no hayáis escuchado nunca este nombre, la gente que no sois expertos, son como donuts, son azúcares de hecho, y son dulces como los donuts, y tienen un agujero en el medio, y se usan muchísimo, por ejemplo, como excipientes. De hecho, es la conexión que os voy a comentar ahora con la empresa. Se utilizan muchísimo como excipientes porque, por ejemplo, uno de los problemas de los fármacos en general es que los fármacos no son solubles, muchos de ellos. Entonces, una manera de introducirlos en el cuerpo es a través de este tipo de excipientes. El fármaco se va al agujero del donut, que es hidrofóbico, o sea, no le gusta el agua, el agujero. Nos comemos el azúcar con el fármaco dentro y así es como un caballo de Troya, ¿no?, para meter el fármaco en nuestro interior. Y estas ciclodestrinas se pueden utilizar también para extraer lípidos de las membranas. Y bueno, lo que os comentaba con las ciclodestrinas también es el nexo de unión con la spin-off que montamos en el año 2015. Pensaréis que, bueno, ¿qué tiene que ver las ciclodestrinas? Lo que os estaba comentando ahora, ¿vale? Vamos, que la unión más que la membrana celular es este tipo de compuestos. Trabajamos en concreto, uno de nuestros mayores clientes es Cyclarity, que es una empresa de Estados Unidos, y ellos lo que están intentando es extraer de las membranas, utilizando este tipo de ciclodestrinas, extraer un compuesto, es un colesterol oxidado en realidad, se llama el 7-KC y es un colesterol oxidado que tiene que ver con el envejecimiento. Bueno, estas son las 3 líneas generales de investigación y la que conecta con la empresa. Y bueno, ahora viene la parte de cómo investigamos todo esto, ¿vale? Nuestra principal herramienta es la simulación computacional y en concreto las simulaciones de dinámica molecular. Hacemos también algún cálculo cuántico con DFT, pero prácticamente el 99% de lo que hacemos es con una metodología que se llama dinámica molecular, que, bueno, pues pongo aquí, tenéis aquí un pequeño vídeo. Aquí, por ejemplo, podéis ver cómo esas cosas verdes que se ven ahí son fosfolípidos y podéis ver cómo a lo largo del tiempo esos fosfolípidos se van agregando y van a formar de manera espontánea, van a autoensamblarse y formar de manera espontánea pues una bicapa lipídica. O sea, este tipo de simulaciones son muy buenas porque pueden predecir qué va a pasar cuando ponemos moléculas pues unas al lado de las otras, cómo pueden interaccionar entre sí. Lo ideal es poder estudiar todo esto con resolución atómica. No puse aquí los modelos que usamos. Los modelos matemáticos que usamos están basados en las interacciones entre las moléculas, ¿vale? Son ecuaciones que rigen cómo interactúan las moléculas unas con otras, pues basadas en electrostática, en Van der Waals. Hay un montón de ecuaciones ahí que hay que resolver. Y se llama dinámica molecular porque nos permite resolver estas ecuaciones para cada instante de tiempo. O sea, para cada instante de tiempo tenemos que resolverlas y así ver la evolución temporal. Por eso podemos ver vídeos. Visualmente lo que vemos es la película de lo que está pasando. Hay una manera de poder acelerar todo esto, que es bajar la resolución. Simplemente, pues en lugar de considerar todos los átomos de las moléculas, los agrupamos en función de cómo sean y cada grupo de átomos se representa por una bit, por una esfera. Y esto nos permite, claro, bajar el número de partículas y poder simular sistemas más grandes durante más tiempo. También utilizamos todas estas simulaciones para estudiar sistemas específicos y también para hacer simulaciones masivas para luego poder predecir con algoritmos de machine learning pues, nuevos compuestos o cómo van a interactuar nuevos compuestos con membranas, este tipo de cosas de manera más automática. Y por último también estuvimos haciendo hace poco, con la llegada del ordenador cuántico aquí en el CESGA, también estuvimos haciendo, bueno, cacharreando un poco con el simulador. Por ahora estamos esperando que nos dejen trabajar con el ordenador cuántico, pero bueno, estamos también intentando introducir estas nuevas tecnologías para poder también simular todos estos sistemas con los que trabajamos. La parte de dinámica molecular, también sí, aquí quería comentar una cosa, que es, yo creo que algo que tenemos en común con otros proyectos que se discutieron hoy, es que todas las simulaciones, como sabéis, pues permiten sobre todo predecir, ¿no? Todo el mundo las está usando pues para predecir qué es lo que va a pasar o para
ahorrar costes también, o sea, todas estas ventajas también las tenemos nosotros, pero además tenemos otra ventaja más. Las simulaciones nos dan otra ventaja más con respecto a los proyectos que se comentaron hasta ahora, que es que tiene que ver con el tamaño de las moléculas. Las moléculas puse aquí como un Lego, ¿no? Muchas veces se representan con un Lego las moléculas porque al final construimos cosas, pero si os fijáis en el tamaño, por ejemplo, que tiene un pequeñito, un bloque de Lego, y si os fijáis con la referencia con una molécula, pues es 1.000.000 de veces, no, 1.000 millones de veces más pequeña una molécula de agua, por ejemplo, que un bloque de Lego. O sea, a día de hoy es imposible poder ver las moléculas de manera directa. O sea, si vosotros, por ejemplo, queréis estudiar una célula, cogéis un microscopio y veis cómo esa célula se está moviendo. Pero con las moléculas esto no existe, ¿vale? No existe un nanoscopio para poder ver cómo funcionan las moléculas y cómo interactúan unas con otras. Por eso nosotros decimos, nosotros no, o sea, la gente dice que la dinámica molecular es como un microscopio virtual para poder entender cómo funcionan las moléculas y poder no solo predecir, no solo ahorrar costes, sino también es la única manera que tenemos a día de hoy de entender a ese nivel molecular. Algo muy importante aquí, o sea, nosotros sin el CESGA o sin algo similar al CESGA no podríamos hacer nada, o sea, nuestros experimentos no podrían ni siquiera ejecutarse. Os pongo aquí un gráfico de cómo evolucionó esta metodología, la dinámica molecular, con los años. Es una metodología que es bastante antigua, tiene más de 50 años. Los desarrolladores, o sea, los que escribieron las ecuaciones, lo hicieron hace más de 50 años, pero no fue sino por el desarrollo del supercómputo que esta metodología se puede utilizar a día de hoy para estudiar cosas cada vez más grandes y durante más tiempo. O sea, ahí podéis ver, no se ve muy bien, pero lo que se ve ahí, lo que se quiere mostrar es cómo evolucionó esto con el paso de los años. En el eje X tenéis los años en el tiempo, y en el eje Y tenéis el tiempo de simulación. O sea, cada vez se pueden simular sistemas más grandes durante más tiempo, y a mí, aunque esta imagen no es la más bonita, está sacada de un libro que se escribió en el 2010, es ya antiguo, y ahí predice cómo va a evolucionar esto en los próximos años. O sea, ahí tenemos predicciones y ya estamos a día de hoy en situación de decir si acertó o no acertó la autora del libro. Lo que predijo esta señora fue que en el año 2020 seríamos capaces de simular una proteína durante un segundo. Por ahí andamos, ¿vale? No es el día a día, pero se puede hacer. Y predice también que en el año 2055 seremos capaces de simular una célula entera durante 1000 segundos. Veremos a ver si esto se puede hacer o no. Aquí está basado solo en la ley de Moore, o sea, aquí no estábamos teniendo en cuenta ni ordenadores cuánticos, ni muchísimo menos. Entonces, bueno, vamos hacia ahí, y no es sino por el poder de supercómputo que esto cada vez pues, va a tener cada vez más potencial. Bueno, también ya solo comentar como anécdota que tanto en la empresa como en el grupo de investigación utilizamos herramientas basadas en realidad virtual y realidad aumentada para enseñar el resultado de las simulaciones. O sea, podemos ver en un ordenador, pero bueno, es muy vistoso, sobre todo para fines educativos, pues ver el resultado de las simulaciones con realidad aumentada, y también, bueno, hicimos también alguna cosilla con realidad virtual, que suele gustar bastante. Y nada más, únicamente sí quería aprovechar la breve intervención para agradecer al CESGA, o sea, ya, como dije ya antes, o sea, no seríamos capaces de hacer nada sin un centro como este. Agradecer al equipo humano, tanto en la parte clásica, llevamos trabajando con el CESGA desde un montón de años, como con la parte de Mariamo, Dani, toda la gente, Andrés, que nos está ayudando a meternos en el tema de cuántica. Y quería también comentar algo, porque yo también soy profesora y traigo muchas veces a un montón de alumnos aquí, no anda Fernando, no sé si anda Fernando o no por aquí, pero vamos, soy súper abierto siempre a traer aquí a futuros usuarios del CESGA, son alumnos de bioinformática, de química computacional, y siempre somos súper bien recibidos, y también es algo que me gustaría agradecer. Y nada más, gracias a todos por la atención y cualquier pregunta.